¿Por qué estamos mostrando infecciones de prótesis articular? Porque una prótesis no se coloca en la casa, significa que tiene que ser intrahospitalario, ¿no es cierto? ¿Ya? Infección de prótesis articular. Miren, la mayoría de las veces cuando se infecta una prótesis articular, son cosas muy puntuales, tiene que ser necesariamente durante la implantación. ¿Ya? O sea, en el momento de colocar la prótesis, en ese momento se produce la infección. ¿Ya? Las infecciones superficiales que se puede producir a nivel de piel y de tejidos blandos, digamos, no propiamente de la misma articulación, ya apenas realizada la implantación, esas son las que pueden ocasionar el peligro final para perder la prótesis. Me explico mejor. Si hicieron un buen trasplante, pero hace celulitis, digamos, de piel, cuidado, esa celulitis, tarde o temprano, así lo traten, va a condicionar una infección de una forma más profunda, con la misma prótesis. Y cuando eso sucede, generalmente, ¿qué se hace? Se hace recambio de prótesis. Ya es un problemón. ¿Ya? Entonces, cuando sucede una infección de prótesis articular, es normalmente durante el proceso de implantación que se ha producido la infección. Bien, o lo otro sería, y eso sí es un problema, cuando por vía hematógena se viene de otro lado, ¿no? Entonces, en el momento de producirse la implantación de una prótesis, la persona no debería tener ningún tipo de infección. Si tiene una infección urinaria, por vía hematógena podría llegar a la zona donde está. Pero ahí la cosa cambia, no es tan pronto como en el primer caso. Aquí ya son más tardías, ¿ya? Se van a presentar a las semanas, a los meses, a veces un poco más. Fíjense, el foco puede ser cualquiera, puede ser a nivel de piel, abscesos dentales, ¿quién diría? Podrían hacer perder una prótesis articular, lo que hemos dicho, geniturinarias, alteraciones gastrointestinales, qué sé yo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Incluso después de la implantación, se dice que en los 3 primeros meses habría que evitar cualquier tipo de infección a distancia incluso, porque podría ocasionar pérdida de la prótesis. Y vamos a analizar de qué más o menos se trata. Acá nos dice, por ejemplo, un paciente de 42 años es sometido a implante de prótesis articular de rodilla izquierda. 20 días después aqueja dolor que se hace más intenso con la movilización de la extremidad. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Ustedes saben cuál es el principal signo de infección de prótesis articular? De prótesis articular, digo. Uno, que no es fiebre. ¿Ya? No es fiebre, no es leucocitosis, no es nada de eso. ¿Cuál es el principal signo? Es dolor. ¿Ya? Es dolor. Porque obviamente como es prótesis no va a haber tejido inflamatorio ahí. Va a haber disfunción y eso causa dolor. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta de este tipo, donde le dicen que ha tenido un cambio de prótesis, puede ser de rodilla, puede ser de cadera, no sé, ¿ya? Y lo que aqueja posterior a ello es dolor, y esto también es en la vida real, si el paciente se queja de dolor, más allá de lo esperado, obviamente, ¿qué cosa debe de ser eso? No es un dolor neuropático ni funcional, debe de ser una infección de prótesis articular. Así se va a manifestar, ¿ya? Y a pesar de que solamente ha habido dolor, uno no puede decir, como solo hay dolor, no debe haber pus acá. Mentira. Sí puede haber colección. Solo que como lo que rodea a la colección es prótesis, no hay tejido inflamatorio en nuestros propios tejidos. Uno no lo manifiesta con fiebre, no lo manifiesta de otra forma. El dolor es llamativo, ¿ya? Entonces, paciente que ha recibido prótesis articular y hace dolor, eso es una infección de prótesis articular, sin ninguna discusión, ¿ya? ¿Qué se debe de hacer? Se debe investigar si hay colección. Si es que hay colección, mediante una ecografía de partes blandas, y si se detecta una colección, hay que aspirar para cultivar, para hacer el GRAM, para poder estudiar ese líquido, ¿ya? Si se ha presentado precozmente, ni modo, hay que hacer recambio. A pesar del tratamiento, hay que hacer recambio de prótesis. Se ha perdido la prótesis. Y si es tardío, quizá nos resulte un poco mejor. ¿Ya? Por eso que cuando se obtiene muy prontamente una infección de prótesis, generalmente es de mal pronóstico para la articulación. Entonces, ¿a qué cosa se debe? Este es un ejemplo nada más de una de las prótesis, por ejemplo, de cadera, miren. Como parte de sus componentes tiene, por ejemplo, cemento. Eso no es el cemento que conocemos, obviamente, el nombre es cemento. Ya, pero ese pegamento, por darle un nombre, sirve para que fácilmente ahí se formen biofilms y ahí colonicen bacterias. ¿Ya? Por eso que es muy importante que durante el procedimiento se evite todo tipo de riesgo, que a veces no es suficiente con tomar todas las medidas. Hasta en el ambiente podría haber bacterias.
¿ya? Es una situación bastante compleja. Entonces, cuando se oferta a una persona cambiarle o colocarle una prótesis, no es tan fácil como decirle te lo vamos a cambiar y con eso vas a ir mejor. Hay que decirle que también puede ser una infección de prótesis, nadie le puede asegurar que no. ¿Ya? Y si hay una infección de prótesis, probablemente vamos a necesitar cambiarle de inmediato. Y si no se cambia, va a causar de dolor más que cuando estaba su articulación, digamos, no protésica, ¿no? O sea, aquí está lo que habíamos comentado. Ya, el material no creo que sea necesario acordarse, pero la función de ese pegamento, de ese cemento, hace lo que está aquí. Va a bloquear, va a colocar, va a ponerlos disfuncionales a todas las células inflamatorias que participan, digamos, en la respuesta inicial de la inflamación, o sea, fagocitos, linfocitos, incluso células del complemento, van a quedar bloqueados gracias a ese material que es necesario en las prótesis. Eso ya genera, digamos, un déficit local de inmunidad, que va a hacer que fácilmente puede infectarse una persona. ¿Ya? Entonces, estas bacterias que van a ingresar, ya favorecidas por el mismo material de la prótesis, ya van a crear dentro de todas ellas sustancias proteicas, como esta fibronectina, que al final va a producir un círculo vicioso. O sea, fabrican su fibronectina, ya eso les permite adherirse más todavía al mismo material protésico y van a multiplicarse a manera de población, y cada bacteria que se multiplica produce más fibronectina, y al final, ¿qué cosa es lo que van a obtener? Esto que están viendo aquí, el glicocálix. Esa es la biopelícula, el famoso biofilm. Ahí no llega a los antibióticos. Así es simple. Le den lo que le den, no llega. ¿Ya? Es una barrera que se forma. Y este biofilm, ya que están viendo aquí, generalmente se veía con anterioridad, por ejemplo, en los tubos endotraqueales. Colocas tubo, pasa algunos días y el Acinetobacter crea su biofilm. Entonces, le des lo que le des, no hay nada. Entonces, parte de lo que se tiene que hacer es cambiar el tubo. ¿Ya? Pero cambiar un tubo endotraqueal es mucho más fácil que cambiar una prótesis articular. ¿Ya? De ahí que es un problema. O sea, una prótesis articular no necesariamente es una solución definitiva. Muchas veces se les hace el cambio y hay que hacer un retiro y un recambio, porque fácilmente se pueden infectar. ¿Ya? Entonces, se ha intentado trabajar, por ejemplo, con la presencia incluso de antibióticos a nivel de ese material que sirve de pegamento, pero aún así no se ha logrado, digamos, 100% de éxito. Ya hay que tener en cuenta eso. El biofilm va a ser, digamos, una película protectora para las bacterias, y la principal bacteria es estafilococo, por si acaso. Y estas bacterias van a poder multiplicarse, van a poder aumentar el espesor, el volumen de ese biofilm, y los antibióticos no van a llegar bajo ninguna circunstancia. Acá tenemos un gráfico, justamente lo que estamos viendo, ¿ya? O sea, el material hace que se puedan agregar, forman esas fibronectinas, hace que se adhieran más, empiezan a multiplicarse, y al multiplicarse se produce el círculo vicioso, ¿no? Llegan a ser en número suficiente, producen más bacterias, estas bacterias se adhieren y van produciendo el biofilm cada vez más. Ahí no llega, miren, es una especie de gelatina, por darle un nombre. No va a llegar el antibiótico bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cambiar la prótesis. ¿Ya? Ese es un problema, entonces, el hecho de la prótesis articular. ¿Ya? Y este fenómeno fisiopatológico, por ahí lo han preguntado. ¿Ya? Entonces, en las prótesis articulares hay que acordarse, estafilococos va a la cabeza. ¿Ya? Prácticamente similar los dos tipos de estafilococo, tanto los coagulasa negativos como el aureus. Y entonces, terapia antiestafilocócica es lo de elección. ¿Cuál sería la de elección entonces? Ya que está coagulasa negativo metido ahí, vancomicina, no hay otra alternativa, ¿ya? Vancomicina. Ahí se agrega rifampicina. ¿Por qué? A ver, algo habíamos hablado de la rifampicina cuando hacíamos TB. Actuaba en las bacterias que están con crecimiento intermitente, en las que tienen calcium, es una manera de biofilm también. Por eso es que se da rifampicina. Pero no va a servir igual. Ya no va a servir, salvo que la infección sea tardía, que sea presentado a los 2-3 años de la implantación de la prótesis. Ahí de repente es mucho más factible, porque quizá ya no se deba al mismo pegamento, sino ya es una infección, como hemos visto, de foco distante. ¿Ya? Es más fácil de tratar, pero siempre es estafilococo la principal. Y ahí está, dice, las bacterias más comúnmente aisladas en infecciones de prótesis articular, y nos dan ni siquiera la especie, sino simplemente el género. Strepto, estáfilo, gram negativos, dice anaerobios, y no dice todos. Y la respuesta es estafilococo, ¿ya? Epidermidis y el otro también van por ahí.
Son factores propios del implante dice, que favorecen la aparición de infecciones de las prótesis articulares de cadera en mayores de 60 años, excepto. ¿Cuál elegiríamos ahí? Pero dice excepto, ¿ah? A ver. Ya dice el cemento, bueno, de ese material, que podrían no decirles también, ¿ya? ¿Es o no un factor ya de riesgo? ¿Sí, no es cierto? Claro que sí. Hemos dicho que eso es el que inicia prácticamente. Entonces sí lo es. Infección de sitio quirúrgico. ¿Tiene que ver con el mismo implante? Las proteínas adhesinas, sí. El glicocálix que se va a formar al final a manera de película, también. Y el biofilm, que es casi similar a la alternativa anterior, también. Claro, la infección de sitio quirúrgico es un factor condicionante, es un factor de riesgo, sí lo es, pero dice propias del implante. ¿Ya? Y propias del implante no puede ser, es una cosa que se agrega. ¿Ya? Aquí no hay mucho problema. Otro lapsus, van 3. Debe ser por el cambio de... ¿Se han dado cuenta algún cambio ahí allá afuera? B. Propias del implante. Ya. Muy bien, más o menos repasa lo mismo, ¿no? Entonces, estas infecciones de prótesis articular, hay que recordar, se puede presentar tan prontamente como en el primer mes, y ahí, como hemos dicho, recambio, no hay nada que discutir, o si pasan más tardíamente, ya la cosa podría, de alguna manera, ayudarnos. En los dos casos es dolor lo que vamos a encontrar como principal signo, ¿ya? Dolor. Puede haber otras cosas más, pero dolor es lo principal. Cuando ya son tardías, como que la prótesis va perdiendo función, poco a poco, ¿ya? No es tan aparatoso el cuadro. Y podría de alguna manera responder a la terapia dependiendo cómo lo manejemos y controlemos otros focos también, ¿ya? Pero el catastrófico es el agudo, el que se presenta muy prontamente después de haber realizado el trasplante, ¿ya? Y justamente nos preguntan eso, dice el signo más característico en caso de sospecha de infección de prótesis articular. ¿Cuál es? Dolor de la articulación, ¿ya? Dolor de la articulación. Ese es el signo más importante, el que es, digamos, sinónimo de que debe estar habiendo una infección ahí. Entonces, ¿qué cosa se tiene que hacer? No es necesario que memoricen todo esto. Cuando tienen una sospecha de infección de prótesis articular, y lo había dicho hace un rato, ¿ya? Hay solo dolor, está bien, pero ¿qué es lo primero que yo debería de intentar buscar? Hay que buscar si hay o no colección, ¿ya? ¿Y con qué se hace? Con una ecografía de partes blandas. Es lo primerito que se tiene que hacer. Vengo por dolor, perfecto. Ecografía de partes blandas. Otra cosa no vamos a poder hacer. Y si encontramos colección, hay que aspirar y cultivar. ¿Ya? Hay que aspirar y cultivar. Si sale positivo, estaríamos confirmando de que hay una infección de prótesis articular. Y si es en el primer mes, piña, vamos a tener que hacer recambio. ¿Tienen idea de cuánto puede costar una prótesis articular? Bueno, la verdad, cifras exactas no sé, pero no es poco, ¿eh? Es una cosa muy seria. El problema es cuando te llaman a la interconsulta y te dicen, paciente que va a ser sometida a recambio de prótesis. Solicitamos garantizar ausencia de infección. Y ya está en proceso judicial ese caso porque, bueno, ¿cómo garantizas? Ahí hay una sola salida. Hacerlo pasar el tiempo para que sea otro colega el que vaya a contestar. ¿Quién quiere meterse en problemas? Pero eso podría disminuir siempre y cuando le dijeran al paciente que es un riesgo innato, no es porque lo han hecho mal. Desde el mismo material de la prótesis está descrito en los libros, esto puede producirse, sino que están acostumbrados a que el médico sea infalible, ¿no? Y si falla un poco, ni siquiera el médico mismo, sino la parte operativa, es culpa del médico, ¿no? Ya, pero miren, de todo esto es lo que tienen que acordarse, ¿eh? Por favor. Hay que hacer ecografía de partes blandas. Dolor, lo que van a... Bueno, aquí ya pues miren, la prótesis también como que quizá incluso era de dimensiones más allá de lo que debería ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es que esto sea colección, ¿ah? No es que esto sea colección. Porque si esto fuese colección, ya ¿para qué cosa voy a hacer ecografía de partes blandas? Simplemente punzo. ¿Ya? Sino que en la prótesis, fíjense, ni siquiera hay flogosis. ¿Ya? Hay dolor nada más. Dolor es lo que se aqueja. Aquí lo mismo, si notan hay una cicatriz,
¿ya? Hay dolor, hay que hacer la ecografía de partes blandas. Si detectan colección, hay que retirar para cultivar y definir si es que hay o no hay. Otra pregunta podría ser entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico definitivo? Es con punción y cultivo. ¿Ya? Punción, ni la ecografía tampoco no les dice que necesariamente es infección. El dolor y la colección por la ecografía, altamente sospechoso. Definitivo, mediante punción y cultivo. Y aquí está, esta preguntita que por ahí hemos encontrado. Dice, el primer examen a realizar en caso de sospecha de infección de prótesis articular. Examen, dice. ¿Cuál marcarían? Ecografía. ¿Ya? Así es, ecografía. De la articulación. ¿Ya? De la ventriculitis ya hemos hablado. ¿Ya? Acuérdense que tiene que ser un paciente con invasión de los ventrículos, justamente normalmente por una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Con la idea de descomprimir, sobre todo en aquellas hipertensiones endocranianas postquirúrgicas, digamos una tumoración le han retirado, entonces eso ha creado una especie de hidrocefalia para descomprimir, porque el líquido cefalorraquídeo no transita bien, colocan una derivación ventrículo-peritoneal por un tiempo. Lastimosamente esto se puede infectar. Y a pesar de que es ventrículo peritoneal, y uno podría pensar de que son gram negativos y que son gérmenes intraabdominales, el principal agente causal de la ventriculitis es estafilococo coagulasa negativo. ¿Por qué? Porque es un dispositivo invasivo. Sigue siendo estafilococo epidermidis. ¿Ya? Acuérdense. Catéter venoso central, derivación ventrículo peritoneal. En todos los casos es estafilococo epidermidis. Entonces hacen el estudio del líquido cefalorraquídeo y va a ser como en una meningitis más o menos. Parecido. Va a haber movimiento de polimorfonucleares. Pues es lógico, ¿no es cierto? Porque es una bacteria. La diferencia es que ya no es necesario hacer la punción lumbar, sino del ventrículo mismo podrían retirar, ¿no? Siempre los catéteres están ahí, ¿ya? Pero podría presentarse en otras circunstancias también, ¿no? Como heridas, abscesos cerebrales, qué sé yo. Muy bien, podrían tomar una TAG. No es un dato muy primordial. Lo principal es estudio del líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. Está bien, antibioterapia como si fuera una meningitis está muy bien. Dirigida contra el agente causal, perfecto. Pero hay que dar corticoides también, como en el caso de la MEG-TB, para evitar secuelas y para mejorar la sobrevida. Y esto es fundamental. Hay que retirar la derivación o cambiarla si es que es necesario, pero no puede permanecer. Las tres cosas tienen que ser. Y la principal complicación es la hidrocefalia. Justamente esa hidrocefalia va a ser menos frecuente si usan corticoides. Precozmente. ¿Ya? Esta es una imagen, por ejemplo, post-mortem de una ventriculitis. Miren la parte que rodea donde estaba el líquido cefalorraquídeo circulando. Hay una inflamación más o menos considerable, ¿no? Bueno, acá no se ve en este corte, pero sí hay alteración de los ventrículos laterales. Miren, hay mayores dimensiones. Acá se ve clarito, ¿no? Ventriculitis. A ver, mujer de 20 años, posoperada de meningioma, lo que les decía, generalmente el antecedente es un acto neuroquirúrgico, con colocación de derivación ventrículo peritoneal. Le han colocado la derivación ventrículo peritoneal. A los 10 días del posoperatorio inicia con cefalea intensa, fiebre. Estudio del líquido cefalorraquídeo muestra hipercelularidad a predominio polimorfo nuclear. Tiene que ser como en una meningitis bacteriana. Basta que tenía derivación ventrículo peritoneal y ha hecho un cuadro con alteración del líquido cefalorraquídeo que parece bacterias, obviamente estaríamos pensando en una ventriculitis, ¿no es cierto? Dice, el manejo más correcto entre los siguientes es, y nos dan alternativas. ¿Cuál van a elegir? Está clarito. Para empezar, es un coagulasa negativo. Ahí la oxacilina no tiene nada que ver. Vancomicina acá dice, aquí también, y en la D también. Acá dice cetrazona, no cuenta. Es B, C o D. ¿Ya? La D es la única que reúne todos los requisitos. O sea, hay que remover primero la derivación, hay que retirar. Hay que dar vancomicina más corticoides. Algunos hasta rifampicina más podrían agregar. ¿Ya? La alternativa D. La bacteria o germen más común causante de ventriculitis en pacientes con derivación ventrículo peritoneal. ¿Ya? Entonces, cuidado, no vayan a poner enterococo, por el hecho de que es entero peritoneal. Uno podría pensar que son bacterias gram negativas. No, es coagulasa negativo, o sea, estafilococo epidermidis. Esta, varón de 32 años de edad, que luego de ser sometido a neuronavegación por cisticercosis intraventricular,
y le han ¿qué cosa es esto? Derivación ventrículo-peritoneal. Desarrolla fiebre en agujas a partir del 10º día posoperatorio. Usted debe indicar como primera posibilidad diagnóstica lo mismo, ventriculitis, ¿ya? Ventriculitis. ¿Por qué? Porque hay una zona de acceso directo a una zona tan noble como es el espacio subaracnoideo, ¿no? Con esto vamos a terminar. Esto es muy corto. Mucormicosis. ¿Han visto mucormicosis alguna vez? ¿No han visto mucormicosis? Sí han visto. ¿Les ha gustado o no? Es catastrófico, ¿no? Bueno, es una especie de hongos, vamos a decir algo así, ¿ya? Son varios géneros. Este de aquí, Rhizopus, es el más común. Está en el ambiente, en cualquier lugar. Se habla de hojas secas, se habla de parques, se habla de sustancias como cemento, ¿ya? Ingresan por vía inhalatoria generalmente y todo el mundo está expuesto. Es como la TB, todo el mundo lo respira y pocos hacen enfermedad, ¿ya? Felizmente, porque el cuadro es aparatoso. Y como ingresa por la nariz, el primer lugar en afectar es justamente la zona facial, centrofacial, ¿no? La zona centrofacial. Y se va en profundidad. Tiene alta capacidad de necrosar tejidos y produce cuadros aparatosos que al final, la gran mayoría de las veces, termina con el fallecimiento del paciente, ¿ya? Principal grupo de riesgo a padecer mucormicosis, diabéticos, ¿ya? Los diabéticos. Cualquier inmunosuprimido, pero los diabéticos, ¿ya? Los diabéticos. Este es una mucormicosis. Miren, entra por la nariz y empieza a necrosar. Al inicio, obviamente, es un puntito, ¿ya? Y quizá un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En esos inicios sí se puede. Hay que hacer una resección radical, incluso en profundidad. Pero obviamente el paciente, como solamente tiene, según él, un lunar, te dice, o sea, ¿por qué me quieren hacer tremenda operación? Hay que tratar de explicarle bien, si es posible llevarle y mostrarle figuras así. Porque cuando ya está de esta forma, ¿qué harían aquí? Tendrían que retirar todo esto. Nadie va a sobrevivir. Esta operación sería incompatible con la vida, ¿ya? Entonces, esta es la mucormicosis. Esta es la forma más severa, la forma rinocerebral. Es la forma más severa. Hay forma gástrica, forma pulmonar, en cualquier lado puede estar, ¿ya? Incluso hay forma de sinusitis crónica. Sinusitis crónica, hasta que haces la punción y encuentras Rhizopus, ¿ya? O sea, no necesariamente tiene que ser así de agresivo, ¿ya? Porque como he dicho, todo el mundo lo respira. Pero cuando se manifiesta clínicamente, se manifiesta de una forma muy severa. Y esta es la forma rinocerebral. Obviamente este paciente se va a morir, este paciente también, ya es tarde para actuar. Es que el problema es que afecta zonas nobles, ¿no? A veces afecta, digamos, la zona aledaña a un ojo y hay que hacer la enucleación. El paciente no te va a aceptar eso, ¿no? No te va a aceptar. Salvo que esté muy, muy informado, ¿no? Aún así. Entonces miren, por ejemplo aquí, por esta situación, a ver, díganle a esta persona que tiene que hacerse una enucleación, no va a querer, ¿ya? Pero eso va a significar erradicar el problema y va a quedar bien. Diabéticos, no se olviden, diabéticos. A veces sinusitis crónica y no es otra cosa que Rhizopus. Tú le das acitromicina, le das todo lo que tú quieras, no funciona. El tratamiento es médico quirúrgico. Se habla de anfotericin, tiempo indeterminado, no se sabe. No se sabe cuánto pueda darse. Se habla un mínimo de 3 semanas, a veces más, pero no hay tiempo, ¿ya? Asociado a terapia quirúrgica radical. A terapia quirúrgica radical. Acá miren, por ejemplo, también ha afectado zonas aledañas al ojo, ¿no? Puede haber forma pulmonar, ¿no? Pueden pensar que es una neumonía necrotizante y en realidad es otra cosa. Por eso el diagnóstico etiológico es fundamental. Hay que tratar siempre de llegar a la etiología. Eso te va, digamos, a ahorrar dolores de cabeza, ¿no? Porque uno podría pensar que es una neumonía estafilocócica por lo que está necrotizando. Le dan vancomicina, no sirve, ¿ya? La piedra angular del tratamiento médico es anfotericin, pero tiene que ir asociado necesariamente a una cura quirúrgica así de las más radicales. Entre la rinocerebral es la forma más severa, ya va a producir trombos en vasos importantes del cerebro, eso se va a terminar de necrosar. Hay forma pulmonar, habíamos dicho, y hay otras que son un poco menos comunes, ¿ya? La más agresiva es esta de acá, la rinocerebral, la que han visto, las figuras que se han mostrado al inicio. Dice, la mayoría de casos de mucormicosis rinocerebral están causadas por el género.
Y justamente lo hemos visto. Todos estos pueden producir mucormicosis, pero hay uno que es el más común. ¿Cuál? Así es, ¿no? Rhizopus. La alternativa. Es el más común, de lejos, ¿ah? De lejos. Pero han visto toda una relación, puede haber más. El tratamiento de elección ante un cuadro de mucormicosis es debridamiento quirúrgico amplio asociado a amoxiclavulánico, no tiene nada que ver. Acá nos dan anfotericin. Ya aquí las tres es anfotericin, gaspofungina también, que saben que es para problemas de micosis severas, está bien, ¿ya? Pero gaspofungina dosis única, eso para nada, ni para la candidiasis oral sirve, ¿ya? Nunca es dosis única. Acá nos dan anfotericin por 2 semanas, aquí anfotericin más fluconazol por 1 mes, y aquí nos dicen, aunque parezca tonto, anfotericin por tiempo indeterminado o indefinido, y esa es la respuesta, porque no se sabe, no hay forma. Uno tiene que dar hasta que haya remitido totalmente el cuadro. Hay que entrar varias veces también al acto quirúrgico para seguir limpiando. La forma clínica de mucormicosis asociada a mayor letalidad. La rinocerebral, ni hablar, ¿ya? La rinocerebral. Es casi muerte segura si es que no se actúa de inmediato. Y el principal factor de riesgo para el desarrollo de mucormicosis rinocerebral es, todas las que están acá son, porque son inmunosupresiones, pero la que está más asociado es diabetes, ¿ya? Muy bien.